Hola de nuevo, continuando con los accidentes, hoy nos vamos a centrar en las causas que los provocan y más concretamente en el factor humano, es decir, en los fallos humanos. Vamos a llamar factores de riesgo a todos aquellos factores o causas que pueden provocar un accidente. Los podemos clasificar en tres grupos, como son el factor humano, es decir, los fallos del propio conductor; vehículo, serían fallos del vehículo, sobre todo fallos mecánicos; y la vía y su entorno, pues las condiciones meteorológicas, estado del asfalto, etc. Dentro del factor humano, las principales causas que pueden producir accidentes son la velocidad, el sueño y la fatiga, las enfermedades y medicamentos, el calor, las distracciones, el alcohol y las drogas. Y vamos a comenzar con la velocidad. Este factor, junto con el alcohol, es una de las causas que más accidentes y víctimas mortales producen en las carreteras españolas. ¿Qué efectos va a tener la velocidad en la conducción? En primer lugar, a más velocidad, mayor efecto túnel, es decir, nuestra vista se fija solamente en un punto de delante y no captamos todo lo que tenemos alrededor. La velocidad también va a provocar una menor capacidad de análisis, es decir, no vamos a tener tiempo para analizar todas las situaciones que se nos vayan presentando. También la velocidad va a producir lesiones más graves y un aumento de la fatiga y el estrés. En relación a la velocidad tenemos una serie de conceptos que vamos a detallar a continuación. Tenemos que hablar del tiempo de reacción, que sería la distancia, que sería el tiempo que tardamos desde que nosotros vemos un estímulo hasta que decidimos qué hacer. Lógicamente, durante ese tiempo también el vehículo va a ir recorriendo unos metros, que será lo que se denomine distancia de reacción. Una vez que pisamos el pedal del freno hasta que el vehículo se detiene, recorreremos unos metros, que se llamará distancia de frenado. Y si sumamos la distancia de frenado con la distancia de reacción, es decir, desde que yo veo un peligro hasta que detengo completamente el vehículo, es lo que vamos a llamar distancia de detención o parada técnica. Vamos a ver estos conceptos con un poquito más de detalle. El tiempo de reacción ya hemos dicho que es el tiempo que tardamos desde que percibimos un estímulo hasta que decidimos qué hacer. Este tiempo suele estar entre 0,75 y 1 segundo, pero depende de muchos factores. En primer lugar, de la edad, va a aumentar con la edad. También va a aumentar con el sueño y la fatiga, con el alcohol, las drogas y medicamentos, y con calor excesivo, digestiones pesadas, etc. Durante el tiempo de reacción, el vehículo va a recorrer una distancia, pues esta distancia es lo que se va a llamar distancia de reacción. Depende de la velocidad del vehículo y es independiente del estado de la calzada. Es decir, da igual que llueva, que la calzada esté mojada, es igual. Solamente va a depender de la velocidad. El tercer concepto sería la distancia de frenado, que es la distancia que recorre el vehículo desde que accionamos el freno hasta que el vehículo se detiene. Va a depender de la velocidad. A mayor velocidad, lógicamente, mayor distancia de frenado. También dependerá de la carga. Cuanto más peso, más tardamos en detener el vehículo. Es decir, si llevamos un pasajero en el ciclomotor, vamos a emplear más metros en detener el vehículo que si vamos solos. También depende de la mecánica de dicho vehículo, es decir, eficacia de frenos, estado de neumáticos y suspensiones, etc. Y por último, también dependerá del estado de la calzada. No es lo mismo frenar con un asfalto seco que con un asfalto mojado. Otra de las causas que producen accidentes referidas al conductor es la fatiga. ¿Qué consecuencias tiene la fatiga? Pues en primer lugar disminuye nuestra atención y concentración, lo cual va a provocar que nos distraigamos con mayor facilidad, que disminuyan nuestros reflejos. También provocará lentitud y falta de precisión en los movimientos, sensación de malestar y continuos cambios de posición en el asiento,
También la fatiga modifica la velocidad y percepción de cualquier imprevisto, disminuye la concentración y aumenta los errores, y va a provocar somnolencia y agotamiento muscular. Importante saber que la fatiga hace que aumente el tiempo de reacción y por consiguiente su distancia. Vamos a tardar más en reaccionar y por lo tanto la distancia de reacción aumentará. Los factores que propician la aparición de la fatiga referidos a condiciones del conductor podrían ser conducir mucho tiempo a velocidad elevada, a más velocidad, mayor atención, mayor fatiga. Cambios en los hábitos normales de conducción, pues como conducir a horas en las que no estamos acostumbrados, la inexperiencia propia de los conductores nobles, las preocupaciones, conducir largos periodos sin descansar, conducir con sueño ya cansado, alimentación inadecuada y también va a favorecer la aparición de la fatiga, la ingestión de alcohol. En cuanto a los factores que propician la aparición de la fatiga, si nos referimos a condiciones externas al conductor, tendremos la conducción nocturna, condiciones meteorológicas adversas, por ejemplo la lluvia, nieve, etc., la monotonía, el mal estado de la vía, condiciones de la circulación como pueden ser atascos y retenciones, y también va a favorecer la aparición de la fatiga conducir por lugares poco conocidos. El siguiente factor sería el sueño y la somnolencia, que van a disminuir la atención y aumentar las distracciones. También va a provocar alteraciones en la percepción de señales y sonidos, no las vamos a ver bien. También se pueden producir aparición de microsueños, que es decir, el conductor se duerme durante unos segundos sin ser consciente de ello. Y va a aumentar el tiempo de reacción, disminuyendo la capacidad de reacción. Como causas de la somnolencia podemos citar la fatiga, condiciones ambientales, es decir, conducir con mucho calor dentro del vehículo, el alcohol, las drogas, la edad y los medicamentos. ¿Cómo podemos evitar el sueño? Pues en primer lugar es fundamental comenzar un viaje o a conducir habiendo dormido suficiente y sin cambiar el horario de sueño. Es decir, intentar no conducir por la noche. Contra el sueño es imposible luchar. Por eso si aparece, lo que debemos hacer es parar y dormir unos 20-30 minutos. Nos va a ayudar a mantener bien ventilado el vehículo, evitando exceso de calefacción. También evitar silencios prolongados, pues conversando con los acompañantes. Muy importante realizar descansos frecuentes, en los que podemos aprovechar para comer algo ligero y beber algo, pero sin alcohol, lógicamente. Las horas más críticas en las que suele aparecer la somnolencia son entre las 3 y las 5 de la madrugada y entre las 2 y las 4 de la tarde, la hora de la siesta. El siguiente factor serían las enfermedades. Es muy importante que seamos conscientes que todas las enfermedades, en mayor o menor medida, influyen en nuestras capacidades para conducir. No quiere decir que con cualquier enfermedad no podamos conducir, pero sí que es importante ser conscientes de que disminuyen nuestras capacidades. Las enfermedades más peligrosas para la conducción serían las cardíacas y las respiratorias, así como las mentales y neurológicas. Y debemos saber que cualquier conductor que sufra un impedimento, por ejemplo un brazo roto, tiene prohibida la conducción ya que ha perdido momentáneamente sus capacidades para conducir. Como enfermedades que nos pueden afectar, tenemos las alergias respiratorias, que más o menos las sufren el 23% de la población y esto va aumentando. Los síntomas son más evidentes en primavera y en verano y están relacionados con el 2% de los accidentes mortales y entre el 2-5% de los accidentes con herido. ¿Qué síntomas tienen las alergias? Pues visión borrosa, oídos taponados, picor de nariz, ojos y garganta, goteos nasales, fatigas, cefaleas, etc. Los conductores que padezcan alergias deben evitar conducir durante las primeras horas de la mañana y sobre todo hacerlo con las ventanillas subidas.
Otra enfermedad que puede afectar a la conducción es el estrés. Ya sabemos que es un proceso psicológico que se produce cuando las exigencias superan a la capacidad de respuesta de la persona. ¿Qué efectos tiene el estrés sobre la conducción? Pues aumenta conductas inseguras, es decir, el conductor asume mayores riesgos y se vuelve más temerario. También produce alteraciones en la conducta, es decir, el conductor se muestra más hostil y más competitivo. Disminuye la capacidad de reacción, con lo cual se ralentizan los reflejos y reacciones, apareciendo más rápidamente la fatiga. Se tiene tendencia a no respetar normas y señales y disminuye la concentración, con lo cual se produce un aumento de las distracciones. La depresión sería un trastorno mental cada vez más frecuente del estado anímico de la persona. En casos extremos de depresión pueden aparecer incluso tendencias suicidas que suponen el 2-3% de los accidentes graves. ¿Qué efectos produce la depresión sobre la conducción? Aumentan las distracciones y disminuye la atención, pérdida de información y de capacidades perceptivas, inseguridad e indecisión, predisposición a la fatiga, impulsividad, irritabilidad y toma de decisiones erróneas. Con respecto a la ingesta de medicamentos, todas las personas no reaccionan igual a los tratamientos farmacológicos. Por eso es importante consultar sobre sus riesgos al médico o al farmacéutico antes de conducir. Debemos utilizarlos adecuadamente, es decir, nos olvidamos de automedicarnos ni de mezclarlos con alcohol. Es importante consultar el prospecto de cada medicamento por si afecta a la conducción. Seguir las pautas marcadas por el médico en cuanto a hora y toma y dosis. Debemos intentar no conducir o ser muy prudentes al inicio de cualquier tratamiento. No los mezclaremos si no lo ha indicado el médico. Y debemos tener cuidado con el café u otras sustancias, ya que pueden alterar también sus efectos. Y otra de las causas que pueden dar lugar a un accidente sería el calor, sobre todo si es extremo, ya que tiene incidencia directa sobre las capacidades del conductor. Adelanta la aparición de la fatiga y favorece la somnolencia. Se calcula que conducir con una temperatura interior del vehículo de 35 grados representa un peligro equivalente a hacerlo con una tasa de alcoholemia de 0,5 gramos por litro. Y aquí terminamos con este vídeo. Continuaremos con los accidentes y el resto de factores en el siguiente.